como máximo, que es una diferencia enorme como tal. Eh, bueno, la cantidad de direcciones IP ya es como tal sabido en IP versión 4. ¿Cuánto es la cantidad aproximada? ¿Alguien se acuerda? Bueno, en IP versión 4, solamente para mencionar, se tiene un barra 32, ¿no? Que se hace ese cálculo. Eh, total son aproximadamente, así no mal recuerdo, algo de 4.3 millones, no recuerdo muy bien, pero esa es la cantidad aproximada, porque son 32 bits. ¿Ya? Y en IPv6, pues es un 2 a la 28 más o menos, que es un aproximado ya de, no se tiene un aproximado exacto, pero es obviamente 2 a la 128, que es tan grande como tal, alrededor de 340, no recuerdo muy bien, 300 undecillones es la cantidad de direcciones que se tendría. Y es muy amplio como tal. Y entonces, ahora, lo referente a la cabecera en IP versión 6, a diferencia de IP versión 4, se reduce. Ya no es que por ser más grande IP versión 6, la cantidad de bits, que se tiene que ampliar las cabeceras, como ven, las partes de la cabecera. No, simplemente lo que pasa es que en IP versión 6 se reduce, al contrario. Hay menos campos, obviamente. No estamos hablando del tamaño de los bits, sino de los campos. Por ejemplo, en IP versión 4 hay más campos, no sé si ustedes recuerdan. Son muchos más campos los que se tienen en IP versión 4, y en IPv6 se tiene mucho menos campos. Por ejemplo, aquí vemos claramente la cabecera de IPv6 y solamente tenemos la versión, clase de tráfico, el flujo, la etiqueta de flujo, el payload, el tamaño, el next header, como tal el límite de saltos, o en el TTL que se tiene en IP versión 4, la dirección de origen y la dirección de destino. Nada más, no se tiene más campos. Bueno, como tal, ustedes sabrán, a este lado son 32 bits y 40 bits. Ustedes pueden, obviamente, hacer el cálculo. Por ejemplo, a ver, aquí sería 16, ¿no? Si ustedes ven, prácticamente aquí es la mitad. Entonces, la etiqueta de flujo, por ejemplo, esta tiene 4 más, ¿no? Sería hasta aquí, ¿no? Si ustedes ven, tiene 20 bits. Ya, y como vemos aquí, este tiene 4 bits, ese es el tamaño, si ustedes lo ven claramente. 4 bits, el campo de clase de tráfico tiene 8 bits, como ven, este es el doble que este de aquí, hay 8 bits. Y total, lo completan 32 bits en horizontal, como ven, aquí hay 20, 8 y 4. Bueno, esa es la forma de leer las cabeceras, supongo que ya lo saben leer, así que a estas alturas deben saber hacer ese cálculo de manera visualizativa, como tal. Aquí como se ve, es sencillo, ¿no? Y para abajo tenemos 40 bytes, ¿ya? Entonces, como tal, si ustedes ven aquí, bueno, el payload como tal tiene, si ustedes agarran y ven, pues obviamente, ¿cuántos bits tendrá? A ver, ¿cuántos bits tendrá el payload? ¿Nadie lo ve? ¿Cuántos bits tendrá el payload? 20, el otro se A ver, debería, o a no, ver, miremos. Si ven, todo este es 32 bits. ¿Aquí en qué punto está? ¿No es la mitad? un poquito más o No, está en la mitad la mitad, totalmente. la mitad. Sí, sí, la mitad. Entonces, ¿cuántos bits es? 16, Claro, 16. ¿Y aquí cuántos? 8, 8. Claro, por 8. supuesto. 8 cada uno. Esa lectura, por si acaso, no vaya a ser que en su examen les coloque así y no sepan hacer lectura de la cabecera. Es sencillo hacer la lectura. Basta con ver aquí 32 bits y aquí abajo. Entonces, es hacer el cálculo de cuántos se tienen, ¿no? Y obviamente, aquí abajo la dirección de lo que se tiene aquí abajo, todo esto es 40 bytes. Entonces, si ustedes miran, hacen cálculos aquí aproximadamente, si ustedes ven aquí,
¿Cuántas líneas tienen en total? Entonces hacen el cálculo y se van a dar cuenta que la dirección de origen, tanto la de origen con la de destino, son 16 bytes cada uno. 16, 16, 32, y aquí hay 4, y aquí hay 4, completan los 40 bytes. ¿Ya? Eso como parte de la lectura de la cabecera de IP versión 6. ¿Qué más? Sobre las mejoras respecto a IP versión 4. Por supuesto que ya em, en IP versión 4, a ver un segundo, denme un ratito, quiero reenviar una información que me están pidiendo. Un ratito. Aquí tengo. Ya, a ver, les mencionaba, obviamente IPv6 llega para suplir algunas necesidades, como ya lo íbamos mencionando. Entonces, sobre las mejoras, IPv6 pues trae 128 bits, a diferencia de IPv4, que ya mencionábamos que trae solamente 32 bits. También, como ya veíamos, si ustedes hacen una revisión de la cabecera de IP versión 4, ustedes a estas alturas, si ustedes han visto, cabecera IPv4 tiene muchos más campos. No sé si ustedes recuerdan, miren, por ejemplo, se tiene la longitud total, el tipo de servicio, el IHL, la versión, la identificación, los señales. Son muchos más campos, como ustedes ven. Por ejemplo, aquí se lo ve más claro. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ahí está más claro. Son muchos más campos. Está el fragmento offset también, por supuesto, la suma de verificación, el checksum, los protocolos, el TTL. Entonces, hay muchos más campos. Entonces, a diferencia, entonces, IP versión 6 reduce. Y como ustedes ya vieron, eh, en IPv6, como ven aquí, tenemos solamente uno, si hacen cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho campos. Pues en IP versión 4 se tenía 16 campos, no sé si recuerdan, son 16 campos en total. Entonces tenemos la mitad prácticamente de campos como tal, pero eso no significa que el tamaño sea menor. ¿No? Se eliminan, por ejemplo, los campos redundantes como la longitud de cabecera, que es el IHL, el checksum, que ya vimos hace un ratito, les mostré la cabecera IPv4 también, que estaba ahí, por ejemplo, ¿no? Y la cabecera como tal es de tamaño fijo. Entonces, en IP versión 4, no sé si recuerdan, había como tal, no es fijas por mencionar. ¿Ya? Entonces, en IP versión 6 trae estas mejoras. ¿Ya? También es necesario precisar sobre, a ver, hasta ahí alguna consulta, estudiantes. Oh, claro. Ningún ingeniero. Ok. Respecto a las cabeceras de IP versión 6, la extensión que se tiene, hablamos de extensión básicamente cuando necesitamos abordar temas donde prácticamente los 40 bytes de la cabecera, por ejemplo, sean, por ejemplo, por mencionar, ya tenemos fijo, pero si es muy simple, entonces, ¿qué pasa si nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer una fragmentación? Algún enrutamiento adicional, como por ejemplo en IP versión 4, ¿se acuerdan? VRF, seguramente ustedes conocen, VRF es como una virtualización de red a nivel de capa 3 comparado con las VLANs, ¿no? Entonces, si se necesita, entonces hay extensiones en la cabecera IPv6, por ejemplo,
Tenemos aquí las opciones de salto, ¿ya? Tenemos el enrutamiento que ya les mencionaba, un caso particular, por ejemplo. La fragmentación también, cuando el PDU, por ejemplo, en este caso se necesita hacer fragmentación para pasar el paquete, ¿no? Entonces se hace el fragmentado. Las opciones de destino también, para autenticación también hay alguna extensión que se puede añadir en IPv 6. Y para la seguridad del payload también, o encapsulamiento también, ¿no? Entonces hay extensiones que podemos utilizar en IPv 6. Por ejemplo, aquí, si vemos a este lado, tenemos lo que sería el IPv6 header, aquí, el encabezado de IPv6, por ejemplo. Pues por ese lado tenemos en este primer ejemplo, eh, donde apunta directamente al protocolo TCP, ¿no? Si ustedes ven. Y bueno, en ese lado no hay cabeceras, pues, intermediarias. Sin embargo, por ejemplo, y bueno, a ese lado ya, pues, no hay más temas, solamente se añade y tenemos los datos, ¿no? Por ejemplo, en el segundo caso tenemos la cabecera en IPv6 y bueno, aquí lo que estamos teniendo es que lo que está añadiendo es el campo de routing, ¿no? Rutamiento. Y entonces, luego, recién tiene que pasar al next header, que es en este caso el TCP. Y como vemos, hay una extensión que se está aplicando. Y en el ejemplo 3, por ejemplo, tenemos dos extensiones. La primera que estamos viendo es routing y la segunda fragmentación, ¿no? Entonces, si ustedes ven, y luego recién pasa a el next header bajo el protocolo TCP, ¿no? Y bueno, como ven, se añade la extensión como tal a la cabecera, ¿ya? Hablábamos de esas extensiones. Aquí están las extensiones que se pueden utilizar. Como ven, las opciones de salto como tal, Hopping Options como tal, o que hablábamos que está enfocado a los TTN, el routing, el fragmentado como tal, la fragmentación, las opciones de destino, autenticación y el encapsulamiento del payload. Bueno, entonces esto es como, para resumir, cómo se hace la extensión de las cabeceras en IPv6. Eso les mencionaba que básicamente es en los casos donde se necesita hacer extensiones, ¿no? Por alguna razón, si necesitamos hacer extensión, se aplica en IPv6, te añade esos campos. Bueno, referente a la notación, aquí, por ejemplo, ustedes sabrán, entonces hay una estructura en IPv6. No se olviden, son 8 campos de 16 bits, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es una dirección IP. Ya, a ver, primero mencionamos lo necesario. Son 4 dígitos hexadecimales, entonces los que se tienen separados por 2 puntos, ¿ya? Reglas para su escritura en IPv6. Seguramente ustedes ya lo saben, pero hay algunas reglas básicas que se debe aplicar en IPv6. Los dígitos hexadecimales no son sensibles a mayúscula y minúscula. Quiere decir que si ustedes lo escriben en minúscula o mayúscula, igual lo va a reconocer como tal. Los ceros a la izquierda en cada campo son opcionales. ¿Por qué? Porque hablamos de un valor nulo, que en este caso, si hacemos conteo en bits, pues al lado izquierdo no tiene valor, ¿no? Por ejemplo, por mencionar 0001, ¿no? Entonces, el valor es 1, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, obviamente ustedes a estas alturas seguramente tienen que saberlo muy bien. Y bueno, este es un tema que ya viene como principios básicos de networking, que obviamente, por ejemplo, si hablo de 001 y 0011, por ejemplo, aquí es otra lectura, ¿no? Entonces esto ustedes ya lo saben perfectamente por posicionamiento de bits, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un 1 y a este lado, ¿cuánto sería? A ver, 3, 3, ¿verdad? Y aquí, 5. aquí, ¿seguros? Posicionamiento de bits, ¿eh? Deberían saber, ¿ah? Esto yo ya no les voy a enseñar, ¿eh? Posicionamiento de bits, tienen que saber muy bien.
Aquí estamos hablando como tal del posicionamiento de 4 dígitos hexadecimales, que como tal, como ustedes ven, sería así, ¿ya? Como tal, hay 8 campos, total son 8 campos. Aquí hay 16 bits. Significa que son 4 dígitos, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, y estos son obviamente, cada dígito tiene 4, es de 4 bits. Entonces, cuando hacen la lectura, no se olviden, se empieza de izquierda a derecha. Esto como tal es 1, esto como tal es 1 más 2 es 3, 3, esto de aquí, 7, 4 más 2 más 1, ¿verdad? 7. Y aquí, 7, 15. ya, por supuesto. Entonces hablamos de un sistema hexadecimal, ¿verdad? ¿Sí o no? Por supuesto. Entonces eso es lo que les mencionaba. Estamos hablando de hexadecimales, ¿ya? Eso obviamente son principios básicos del curso. Entonces, ceros a la izquierda no tienen validez. Cuando hay varios campos sucesivos completos en cero, pueden ser reemplazados por un doble, 2 puntos, pero solamente la regla indica que solamente se puede aplicar una vez, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta dirección IP versión 6 que tenemos, entonces si hacemos nosotros el conteo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos, ¿ya? Separados por 2 puntos. Esa es la regla, se la separa por 2 puntos, les mencionaba, aquí está. Cada campo tiene 16 bits. Si ustedes hacen conteo, ¿ya? Aquí, entonces, si esto es 16 bits, cada uno, ¿cuánto es? 4 por 4, 16. Entonces, multiplican. Y en total, pues obviamente, tendrían que tener los 128 bits, ¿no? Agarran y sumen, 16, 32, 48, 64, la mitad, más 64, 128 bits, ¿ya? Entonces, reconocimiento básico de la estructura de IP versión 6. Entonces, aplicando las reglas, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos un 0 al lado izquierdo, no tiene ningún valor. Aquí tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, todo esto. Podríamos contraerlo aplicando la regla de ponerle, por ejemplo, en este caso, tal cual se indica que se puede reemplazar cuando son ceros sucesivos, lo podemos reemplazar por un doble 2 puntos. Entonces, esta dirección IP de manera optimizada se escribe así. FF01, que es esta parte de aquí, todo esto de aquí se contrae en 2 puntos, es hasta aquí, y este 0 lo podemos omitir. Entonces no hay necesidad de escribir 0 a 10 aquí, ¿no? Entonces, eso como parte básica de poder entender las direcciones IP. Seguramente ustedes ya lo saben, pero otro ejemplo, rápido, a ver, 2000. 1, 2 puntos, por ejemplo, a ver, 0 db8, 2, 0 db8, 2 puntos, 0, 0, 0, por ejemplo, 2 puntos, vamos a ponerle acá, 2 puntos, 0, 0, 0, 2 puntos, vamos a poner U, vamos a ponerle ABC, otro ejemplo rápidamente, vamos a ponerle 0, 0, 0, 1. Y bueno, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a añadir uno más aquí, a ver, aquí. Ah, solamente para completar el ejemplo. 3, 4. Y entonces aquí tenemos una dirección IP versión 6, ¿no? Miren, ver. Tenemos 8 campos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, creo que añadí uno más, seguro. 0, aquí no, este ya no va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos, ¿ya? Entonces, tenemos básicamente 8 campos como tal, 128 bits. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esto, por ejemplo? Entonces, para optimizar sería 2001, aplicando las reglas básicas, aquí, a este lado, el 0 no tiene validez.
dos puntos, este 0 lo puedo transformar en un solo 0 aquí y puedo aquí colocar acá y todo esto de aquí sería como tal para colocar en un solo 0. Podríamos hacer en este caso así, por ejemplo, ya esto también es una optimización. Esto de aquí es lo mismo de aquí. Esto de aquí a estas alturas es lo mismo. Sin embargo, también podemos llevar a otro nivel de optimización que sería prácticamente lo mismo, pero aquí podemos hacer esto. Esto es lo mismo. Estas tres direcciones IP son las mismas. Es la misma. Como ustedes ven, esto se ha optimizado. Su primera optimización es esto, por ejemplo. Se ha omitido los ceros y los ceros que están 4 ceros se ha contraído en 1. Aquí también y aquí también. Hay 8 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y estos dos ceros lo estamos aplicando la otra regla que podemos colocar dos puntos y nada más. Entonces, otro ejemplo, a ver, para que no haya dudas quizás por ahí. A ver, otro ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, a ver, vamos a colocar aquí 0, 0, 0. Ya, la solución, bueno, la óptima, ¿cómo sería? Entonces aquí obviamente es muy parecido. Entonces, la óptima, miren, ve, ya solamente voy a hacer un resumen rápido. El primero que sería esto, 0, 0. Esto es muy sencillo, así que solamente por cuestiones de entendimiento. Esta es la primera optimización. Y la segunda, a ver, voy a hacer una pregunta rápida. Aquí. ¿Está bien o está mal? Pregunto. Está mal, Según, ¿está mal? porque solamente se puede repetir una sola vez los dos puntos. Ya, ok. Entonces, eso no se olviden, solamente se puede repetir una vez. ¿Por qué solamente se puede repetir una vez? ¿Alguien sabe? ¿Por qué solamente podría repetir una vez? ¿Y por qué no lo hago 2 o 3 veces? Porque no se tendría consideración, o sea, en el primero dos puntos puede ser la longitud de 4 y en el otro puede ser solamente 2 o Ajá, viceversa. No se exacto. consideraría el orden. Muy bien. Entonces, esa es la realidad. Entonces, no sabríamos si en uno estás solamente contrayendo un 0 o 2 o 3, ¿no? Entonces, por eso se obliga solamente que una vez puedes aplicar esa regla. ¿Ya? Muy bien. Eh, entonces, ejemplos rápidos, ¿ya? Notación de direccionamiento IPv6. Cuando sé que nosotros queremos navegar en IPv4, si ustedes agarran, por ejemplo, y colocan la dirección IP, ¿no? 192.168.10.50, donde está mi servidor web, ¿no? Y accedo. ¿Qué pasa en IPv6? Sí o sí, tenemos que utilizar los corchetes para poder acceder. Estos corchetes es obligatorio, porque si no, no vas a poder acceder a la URL. Entonces, es necesario sí o sí estos corchetes. También bajo eh, lo que ya les hice como referencia, aquí están las primeras optimizaciones y estas las segundas optimizaciones, ¿no? Entonces, eso ya les acabo de explicar, básicamente. Hay una primera optimización y una segunda optimización. El formato de direcciones, por aquí, por ejemplo, podemos ver en este lado, si nosotros vemos esta dirección IP, estamos viendo un FE como tal, 80, que sería esta parte de aquí, y todo esto de aquí, dos puntos, en este caso estamos hablando de un /10, por ejemplo. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? El formato de direcciones en IPv6, algo que aquí nos olvidamos es de máscara. Hablamos aquí de prefijo o longitud de prefijo. No hablamos de máscara, ¿ya? Estos barras 32, barra 44, barra 48, ya no son máscaras, sino aquí son longitud de prefijo como tal, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo uno de barra 32. Si nosotros como tal vemos, aquí tenemos 2001. Aquí, ¿cuántos bits hay aquí? ¿Cuántos bits? A ver, se olvida, 128 ¿no? bits.
Bueno, en total hay, pero en este campo, ¿cuántos bits hay? 16, y aquí hay 16 más. Por eso es un barra 32. Aquí hay 16, 16, 16, como tal. Aquí, por ejemplo, en este caso estamos hablando, a ver, uno, hasta este punto, por ejemplo, solamente se consideraría si es un barra 44 hasta este punto. Si es un barra 48, por ejemplo, ahí sí sería todo. ¿Ya? Por ejemplo, la longitud de prefijo. Eso es importante. ¿Para qué? Para aplicar subneteo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos aplicar subneteo a un barra 48, podemos aplicar subneteo tal cual se hace en ipv 4 también. Entonces, podemos subnetear a partir del prefijo. Entonces, como ustedes ven, solamente en conteos de bits. Conteos de bits, ¿ya? Generalmente aquí lo que hacemos es a través de, en este caso, por ejemplo, la recomendación barra 44, barra 48, barra 52, barra 60. Ustedes no van a ver barras 51, no lo van a ver. Sí, también, pero haciendo una descomposición completa de cada bit. Pero eso ya, ¿para qué se van a complicar si hay cantidad de direcciones en abundancia en IP versión 6? Así que por eso se trabaja en este caso con barras 44 cada 4, porque este bit, perdón, un dígito de estos es 4 bits, ¿no? Entonces por eso generalmente ustedes van a ver en las direcciones IP que se asignan, siempre van a ver cada 4 las barras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es 4 bits, 4 bits, 4 bits. ¿Ya? Eso es importante saber también. Eh, También, por supuesto, debemos mencionar los tipos. A ver, un segundo, por favor. Ya, disculpen los temas. Ok, en IP versión 6 tenemos también tipos de direcciones, ¿ya? Las direcciones únicas, que son de 1 a 1, ¿ya? Significa que son básicamente necesariamente de punto a punto, ¿va? Tenemos las direcciones múltiples de 1 a varios, y también las direcciones énicas, que es de 1 al más cerca como tal. Ya, eso es importante saber en direccionamiento IPv6. Tenemos 3 tipos de direcciones que son las únicas, múltiples, las énicas. Por supuesto que tenemos, así como en IP versión 4, también IPv6, otras direcciones que como tal están reservadas. Por ejemplo, para fines de documentación tenemos este segmento de barra 32, 2001, 2.db8. También las loopback, así como en IP versión 4 tenemos la 127. Aquí también tenemos en IP versión 6 la que sería todo 00001 al final barra 128. Esa es la loopback. Y también tenemos la no especificada, que es todo 0000
128. Eso es respecto a las direcciones IPv6. Ahora veamos, sin embargo, en las direcciones únicas tenemos diversas, bueno, se tiene tres direcciones, subdirecciones de únicas, ¿ya? La primera, por ejemplo, bueno, ya sabemos que en las únicas se utiliza de 1 a 1, ¿ya? Entonces, en únicas hay varios subtipos o tipos de direcciones. Tenemos, por ejemplo, las que serían las GUA, las globales, ¿ya? Son utilizadas generalmente para tráfico global y tienen una estructura jerárquica de 3 niveles, ¿ya? Un prefijo de enrutamiento global de red se tiene en este lado, típicamente de 48 bits. Un identificador de enrutamiento local, que básicamente hace referencia en esta parte, es la que se aplica a subneteo, o sea, de 16 bits. Y un identificador de interfaz, que sería el complemento, que son 64 bits. Entonces, ahí completan los 128 bits. La longitud de cada porción es arbitraria, pero generalmente se representan los 64 bits del ID interfaz para mantener compatibilidad con múltiples implementaciones, ¿ya? En la actualidad, la YANA y RIR están asignados direcciones del rango 2000, 2 puntos, ya saben, ahí es todo 00/3, hasta el 3FFF, como ven, todo F, que es prácticamente, no estaríamos hablando en esta parte, la última, que sería tipo subbroadcast, /3. ¿No? Ese es con respecto a las direcciones globales, las GUA. ¿Ya? Entonces, respecto a las direcciones GUA, también, por supuesto, aquí tenemos, por ejemplo, las entidades que están asignando. Por ejemplo, tenemos el ARIN, el APNIC, el RIPE, el ACNIC, por ejemplo. Son direcciones como tal que se tienen bajo los prefijos que vemos aquí. Por ejemplo, 2001, como tal, /16 lo utilizan estas organizaciones. 2002 se utiliza para mecanismos de transición, como tal, de 6 to 4 se llama este mecanismo, que ya lo vamos a ver también en su momento. 2003, por ejemplo, lo utiliza el RIPE. También tenemos el APNIC, que utiliza estos prefijos. Tenemos el ARIN, el RIPE, también de BON. Por ejemplo, a ver si nosotros, algo rápido, a ver si nosotros vamos aquí, a ver. Claro, solamente vamos a hacer un SLOCAP. Vamos a irnos a ver. Vamos a ver a quién, a ver. Facebook. A ver. Aquí tenemos a Facebook, que está en el 2A03. Vamos a ver. Está aquí. En esta parte 2A. Como ustedes ven, está utilizando este segmento. Si vamos a ver, por ejemplo, a claro.com. A ver, por ejemplo, a ver, Claro está en 2800. Si ustedes ven, está en ¿dónde está? A ver, ya, no figuran en los que tengo, pero como ustedes ven, pueden hacer la verificación. A ver, veamos otro. Cisco, a ver. Cisco está en el 2001, por ejemplo. Ellos están en este de aquí. Aquí. Entonces significa que lo da una de estas organizaciones, le da dirección IP a Cisco, ¿no? Entonces es a torno a modo de verificación, las direcciones IP, las que tenemos, ¿ya? Otras direcciones, la segunda, ya hemos visto, tenemos la GUA, ahora tenemos la ULA, que es las direcciones de únicas. Estas direcciones, como tal, tienen alcance de un sitio específico sin garantías que sean globalmente únicas. Estas direcciones tienen una estructura propia, que es esta de aquí, FC000, perdón, FC00, todo en 0/7, es de 8 bits. Un ID global pseudo aleatorio de 40 bits y un ID de subred de 16 bits
y los otros 64 bits que van al identificador de interfaz. Ofrecen un mecanismo semejante al de las direcciones IP privadas en IP versión 4 para comunicaciones internas. Estas redes no son ruteables en Internet. Las que son ruteables en Internet son estas de aquí, las GUA, ¿ya? Estas son las que se rutan hacia afuera. Estas de aquí no, es como si estaríamos hablando de las direcciones privadas en IP versión 4. Este es su comparativo, ¿ya? Y también tenemos aquí, por ejemplo, las que serían las direcciones link local, ¿ya? Las terceras direcciones del Unicast son las link local. Como tal, está estandarizado en el RFC 3513. Estas direcciones únicas básicamente operan como en este caso para su alcance es bajo el router. Generalmente su alcance está limitado a la parte interna del router y no son reenviadas como tal, ¿ya? Son generadas dinámicamente con prefijo FE80/10 y un identificador de interfaz de 64 bits. Permite la comunicación entre dispositivos que están en un mismo segmento de red sin necesidad de otro tipo de direcciones. Aquí en este proceso de entrega de link local, ¿ya? Se usa el mecanismo EUI64 para crear el link local, ¿ya? Esto es un tema que para entendimientos se aplica el mecanismo EUI64. Ahí voy a para acá. Disculpe. Eh, También respecto a las direcciones múlticas, estas direcciones, que ya son otras, como ven, medíamos son 3 direcciones únicas que se tienen, ¿ya? La ULA, la GUA y las link local, ¿ya? No se olviden. Bueno, las otras direcciones que tenemos son las múlticas. En este caso ya veíamos que son a un grupo, ya son direcciones definidas por el prefijo F00 2.2 donde el segundo octeto define el alcance de esta dirección múlticas, que puede ser sola interfaz, el segmento de red, una subred, una red como tal o global. El ID del grupo como tal de múlticas está definido por los 112 bits restantes, ¿ya? El rango que tiene las direcciones múlticas es desde F00 hasta FF0F. Ya está reservado y asignado a través del RFC 2375. ¿Ya? Eso con respecto a las únicas, perdón, a las múlticas. Y en lo que vendría a ser las direcciones énicas, que es en este caso a un grupo definido, a las más cercanas, ¿ya? Son direcciones asignadas a interfaces de uno o más nodos, cuando la dirección de destino de un paquete IP versión 6 es una dirección de énicas. Generalmente lo que se hace aquí es se rutea hacia la interfaz más cercana que esté asociada a esa dirección. Por eso se habla que es de uno al más cercano, ¿ya? Las direcciones énicas se toman del rango de direcciones de únicas y requieren que la interfaz esté explícitamente configurada para identificar la dirección como tal, ¿ya? Pues de énicas, de este modo se suprime la operación de DAT, que es la duplicidad, el famoso overlaps. Ustedes, no sé si han hecho esas configuraciones donde particularmente se coloca una dirección IP en una interfaz y obviamente si colocamos otra en el mismo segmento, pues obviamente vamos a tener la duplicidad de direcciones. Entonces, para eso, obviamente tenemos que hacer debidamente las segmentaciones y obviamente eso lo podemos hacer a través de la interfaz de red que se tiene, en este caso, que ya les había mencionado, aquí arriba, no sé si recuerdan, dentro de los campos para subneteo, aquí tenemos que generalmente se utiliza en este lado en la longitud de trepi. Ahí aplicamos
como tal. ¿Ya? ¿Dónde estábamos aquí? Entonces, en esos casos, para evitar eso, pues hacemos el subneteo adecuado, ¿no? Sino para evitar, obviamente, los famosos overlaps. Bueno, respecto al identificador de interfaz, es muy similar al host ID en IP versión 4. Debe ser único dentro del segmento, tiene siempre 64 bits de longitud y la asignación de identificador de interfaz puede ser de diversos modos. Se puede aplicar asignación estática, asignación automática, también el stateless y la asignación por DHCP versión 6. Así que hay 4 formas que se puede aplicar o entregar direccionamiento IP. Otras direcciones adicionales que se tienen, por ejemplo, en IP versión 6 se tiene un mapa de direcciones de IP versión 4 para consultas, que generalmente se tiene como un archivado ahí. Entonces, se tiene este segmento que es FFFF, referente a IP versión 4, 128. ¿Ya? Está reservado como tal. Entonces, si nosotros vemos estos segmentos, por ejemplo, las que no deben usarse, tenemos aquí las de site local, es el FEC 0, dos puntos, barra 10, no deben utilizarse. Y también hay otras que hablamos de compatibilidad, este 4 de IPv4, que no deben utilizarse también. ¿Ya? Muy bien, los estándares que están netamente asociados a IPv6 son estos de aquí que vemos en primer lugar. Estamos viendo el de RFC 1981, que básicamente está orientado al descubrimiento de rutas. En IP versión 6, el RFC 2461 para descubrimiento de vecinos, como tal, el Discovery Neighbor. En IP versión 6 también tenemos el RFC 2462 enfocado a la autoconfiguración de direcciones de entrega como tal por medio de stateless. Tenemos también el RFC 4291, donde se ve la arquitectura de direccionamiento en IP versión 6 y el RFC 4443 como tal, donde se habla netamente del protocolo ICMP versión 6, ¿ya? Así como hay ICMP para IP versión 4, también hay para IP versión 6, ¿no? Muy bien, eso es básicamente lo referente a los conceptos y la introducción de IPv6, ¿ok? Por ejemplo, a ver, veamos este proceso del EUI 64, ¿ya? Para que no les vaya a sorprender este tema. Es muy sencillo este tema del EUI 64. No lo había mencionado, porque no lo mencioné. EUI 64. Ya. Para el proceso EUI 64 es muy fácil en hacer este tema asociado a la link local, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí les mencionaba. El tema de link local, ya es muy sencillo de entenderlo, así que voy a hacer una demostración rápida sobre EUI 64, ¿ya? A ver, para eso, básicamente consiste en tomar. Esto, como les mencionaba, son generadas dinámicamente con el prefijo F80, dos puntos, barra 10, se generan automáticamente, pero esto trabaja, obviamente, a ver, un paréntesis ahí, las direcciones link local lo podemos asignar de manera manual también, pero ya ustedes saben que tiene alcance limitado como tal, no son enrutables, no son reenviadas, ¿ya? Entonces es básicamente a partir de la interfaz del router hacia adentro. ¿Ya? Entonces, lo podemos configurar, la que nosotros queramos, sí. ¿Es necesario link local como tal en IP versión 6? Sí, es necesario sí o sí,
Por eso es que automáticamente IPv6 lo habilita de forma como tal automática, de forma dinámica. Nos asigna a nosotros. Y eso lo vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo en Packet Tracer sobre lo que vendría a ser el proceso EUI64, que me interesa que se quede bien claro este tema de proceso de EUI64. ¿Ya? Que básicamente consiste, a ver, voy a anotar por aquí, en este material. Básicamente consiste en insertar los valores como tal, hexadecimales, por supuesto, F, 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 E, ¿ya? Esto se inserta en el medio, ¿ya? En el medio, bueno, de la Mac. Esto trabaja directamente con la Mac, ¿ya? Y bueno, a partir de eso, una vez que se tiene ese proceso, lo que se hace es en este caso, en el primer octeto, o bueno, hablando en este caso del séptimo bit, ¿ya? En este, como ustedes sabrán, el primer octeto tiene 16 bits, ¿no? En el séptimo bit lo que se hace es hacer una inversión, a ponerlo en 1, ¿ya? A ver, voy a poner aquí, el séptimo bit se invierte, eso toma un valor de 1, ¿ya? A ver, lo vamos a hacer rápidamente aquí para que se vea ese proceso. A ver, sería aquí. A ver, este equipo solamente vamos a asignar y un switch, ¿ya? A ver, ¿alguna consulta hasta ahí? Vamos a hacer rápidamente la demostración de esto, ¿ya? A ver, si nosotros revisamos, obviamente no hay nada. Ya, vamos a 6, 6 unit class routing, nomás voy a habilitar. Ya, si nosotros vamos al interface, si nosotros revisamos, obviamente, show IPv6, show IPv6, interface brief, no tenemos nada, ¿no? No hay nada. Entonces, vamos a irnos solamente, pero algo rápido aquí. Show interface, ¿ya? Vamos a poner ahí. Ya vamos a trabajar con la giga 0, ¿ya? Algo rápido. Entonces aquí, como ven, la dirección MAC, ustedes saben que es la física. Si ustedes ven aquí, ¿cuál es la dirección MAC? A ver, alguien que me diga cuál es la dirección MAC con lo que estamos viendo aquí. Aquí está. Toda esta información está la dirección MAC. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Uy, estamos un poco complicados. Si nadie sabe ver la dirección MAC, es un poco Tutor es la preocupante. 00D0FF7C. Ok, sí, muy bien. Es eso. Aquí está la dirección MAC. Ya, entonces voy a copiar esta de aquí. Ahí vamos a abrir aquí. Y esta es la dirección MAC. Ahí está mi dirección MAC. Estoy copiando. Ya. Entonces, ahora lo que me indica el proceso EUI64 es insertar estos valores. ¿Ya? F, 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 E. Entonces, si ustedes, como están viendo aquí, no hay dirección IP, es más, nosotros solamente tenemos la MAC, ya les mostré que no hay dirección IP configurada, no hay nada. Si revisamos el show running, obviamente no hay nada, ¿ya? Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer, ya, me voy a ir interface a giga 00. A la 00 estábamos viendo, ¿verdad?
Y la 00. Es esta. Ya. Voy a irme ahí y solo voy a habilitar IPv6 Enable. ¿Ya? Solo eso. Nada más. Ahora voy a irme. Y como ustedes ven, acaba de aparecer aquí algo. Y esto ustedes ya deberían saberlo aquí. Y lo explico como tal. Es una dirección link local. Es como parte de las direcciones únicas. Pero es una link local. Si ustedes ven, es un FE80. Y les indiqué claramente que eso se crea automáticamente. Yo no he configurado ninguna dirección IP. Ustedes han visto, lo único que he hecho es habilitar IP versión 6, nada más. Al yo decirle a la interfaz ya que, este, que va a trabajar con IP versión 6, automáticamente me asigna una link local. Entonces, obviamente, yo puedo configurar la que yo quiera como link local, pero para términos de demostración, existe este proceso EUI64 que lo hace de manera automática porque es un funcionamiento automatizado que nos entrega IP versión 6. Entonces, si nosotros revisamos, entonces les mencionaba que lo que ocurre es eso. Entonces, nos vamos a posicionar en el medio. ¿Dónde es el medio? Aquí, ¿verdad? Ya voy a copiarla nuevamente por aquí. ¿Ah? Voy a agrandar un poquito. ¿Está? El medio de esta dirección MAC, si ustedes ven, es aquí, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Solamente aplicar este proceso. Vamos a agregar F, 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 E, nada más. F, 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 E. Listo. Ya está. Ahora, ¿qué más les indico? Que en el séptimo bit se invierte. Básicamente es volverlo a 1. Si ustedes agarran y miran, siempre aquí, básicamente el primero de la MAC sale con 0, generalmente. ¿Ya? Pero lo que hacemos es invertir. Pero por si acaso, no vaya a ser que me digan, hemos encontrado una MAC que estaba con 1. Es invertir, pero lo resalto ahí que no siempre va a cumplir que sea 1, pero en casi el 100% de la mayoría de las direcciones MAC viene 0 ahí. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ¿qué es? Aquí me indica que en el séptimo bit debo invertir. Entonces, ¿dónde está el séptimo bit? Entonces, si ustedes agarran y miran, ¿cuál es el séptimo bit? ¿Dónde está el séptimo bit? A ver, que alguien me diga dónde está el séptimo bit. Era mucho menos. ¿Alguien sabe? Uy, ya. Una Mac, ¿cuántos bits tiene? ¿Saben eso? Sí, ¿no? Me imagino que sí. Ya, la Mac tiene 48 bits siempre. Entonces, obviamente aquí hay 16, 16, 16, son 48. Entonces, cada uno de estos bloques tiene 16. Si ustedes agarran, entonces aquí hay 4, 4, 4. 4 por 4, 10. Entonces, en este caso estamos hablando, eh, mm, según el direccionamiento como tal de la dirección MAC, nosotros podemos hacer este proceso EUI 64. ¿Ya? Si ustedes miran, aquí me había entregado esta dirección MAC. Perdón, esta dirección link local. Lo voy a colocar por aquí. Ya. Entonces, igual aquí, si nosotros miramos, entonces el séptimo bit, ¿dónde estará? Si aquí hay 4, 4, 4, 4, ¿cuántos? ¿En cuál está el séptimo bit? ¿En este primero o en este de aquí? En el segundo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ya, entonces, voy a dejar ahí. La segunda parte lo voy a dividir. 1, 2, 3, 4. Luego está el D y el 0. Y luego punto, todo lo demás. Ya. ¿Qué es lo que indica aquí? Es que en el séptimo bit se debe cambiar.
Se debe invertir. Entonces, ¿aquí qué va a ser? Ya no va a ser 0, sino aquí va a ser 1. Significa que voy a tener entonces aquí 0. Y aquí, si yo cambio esta parte, sería 0, 0, 0, como tal. Y aquí sería 1, ¿verdad? En bit, estamos hablando de bit. ¿Y esto qué valor es? 2. 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría acá? 0, 2, y toda esta parte de aquí, ¿verdad? Sería de 0, toda esta, perdón, 0, 2, de 0, y toda esta parte adicional de aquí. Vamos a colocar aquí, ¿ya? Ahí está. Entonces, separemos entonces. Ustedes saben que, ¿qué es lo que se hace? Se separa por 2 puntos, ¿no? Entonces, ¿de cuánto en cuánto? De 4, ¿verdad? Entonces, separemos. Y esto sería hasta aquí. Aquí ya no sería un puntito, sino 2 puntos. ¿Ya? Entonces, tengo ahora esto. Bueno, lo voy a colocar todo en mayúscula para que no se vea un poco raro. Aquí está C. Aquí es la E. Listo. Tengo esto. Entonces, para completar el proceso de UI 64, solamente la regla aquí, F80. Entonces, F80, 2 puntos, y voy a copiar todo esto de aquí. ¿Ya? Y ahora miremos, ¿es la misma o no es la misma? ¿Es la misma o no? Sí. Sí, ¿verdad? Solamente que aquí ya, obviamente el 0 estamos redundando, pero este 0 ya no va. Si vemos, es la misma. Y esa es la dirección link local que me ha entregado a mí aquí. ¿Ve? Entonces, básicamente en eso se aborda el proceso EUI 64. Es muy sencillo, así que no deberían tener problemas con eso. ¿Alguna consulta, estimados estudiantes? Ingeniero, ¿esto con visión de EUI 64 solamente se le considera para Cisco o también para otros equipos? No, para todos los Ok, equipos de diferentes fabricantes. ok. Bien, una otra consulta. Ingeniero, otra ¿Right? pregunta. ¿Por ¿Sí? qué cambió el séptimo bit? No entendí eso. Ah, es una regla. Es una Ah, es regla una del regla. proceso. Es una, o sea, es una regla como tal definida del proceso EUI 64. Por eso aquí he anotado. No sé si ustedes ven, lo estoy dejando anotado. El séptimo bit se invierte. ¿Ya? Entonces, hay dos procesos básicos en EUI 64, que es, eh, si ustedes ven, el proceso es lo primero, a partir de la dirección MAP. Como ustedes vieron, yo hice el proceso, solamente lo que fui, aquí saqué la dirección MAC, que era esta, ¿no? Saqué esta dirección MAC para fines de la demostración, aquí está. Entonces, el primer paso que se hace es insertar esto de aquí, les indiqué, en la parte del medio de la MAC. Entonces, eso es básicamente lo que hice. En la parte del medio, ustedes saben que sería aquí, ¿no? Entonces, si nosotros transformamos esto, queda esto, ¿no? Insertando el FFE. Luego de eso, ya entonces lo que yo hice es irme al segundo paso, que es en el séptimo bit se invierte. Se invierte, ¿ya? Lo correcto es que se invierte, pero por eso lo remarco ahí en el valor 1, porque generalmente en estos bits, en esta parte de aquí, casi todas las Macs, por no decir el 99%, traen el 0 ahí, pero puede existir un caso donde no traiga 0 y se tendría que invertirlo. Iría el 0 en ese caso, si está 1, se iría a 0, ¿no? La inversión. Pero casi siempre, como les indico, siempre va a estar con valor 0 y tendríamos que invertirlo al valor 1. Entonces, eso es lo que hice en el séptimo. Si ustedes, obviamente, para eso tienen que saber
bien que la dirección MAC tiene 48 bits, entonces si ustedes hacen el conteo hay 3 bloques, entonces cada uno es de 16, significa que esto es 16, entonces cuento dónde está el séptimo. Entonces si esto es 16, hay 4, 4, 4, ¿no? Entonces el séptimo estaría aquí. Por eso el primero lo he dejado así y la parte, ustedes ven, esto lo he dejado así tal cual y solo me he enfocado en desglosar esta parte de aquí. Lo he desglosado, si ustedes ven, y nada más. Y he precisado. Aquí hay 4 bits. 5, 6, 7. Este es el que me interesa a mí hacer el cambio, ¿no? Entonces, ese es el que he escogido. Y ese es el que yo lo estoy cambiando a 1. Y ahora queda así, ¿no? Entonces, una vez que ya está así, obviamente esto lo tengo que llevar de la transformación binaria a hexadecimal. Entonces, como tal, este queda con 0, como ven, la parte de aquí. Y esta parte de aquí es esto de aquí. Que ustedes ven aquí, esto es 0, perdón, 1, 2, ¿no? Entonces ahí está, 2. Y este de 0 es todo lo que venía detrás, ¿no? Y finalmente quedas. Y esto es lo mismo que esto. ¿Eh? ¿Con eso te quedó claro? Sí, genial, gracias. Ok. Ya, muy bien. Vamos a llamar esto. Ok. Punto. No sé. Ahí me da un par de minutos, ¿eh? Aquí, dos. Dos. Estamos semana 5. La sesión de hoy es la 9. Ya, a ver, vamos a llamar lista, ¿ya? Brando Benavides. Presente, profe, ¿me escucha? Sí, creo, sí escuché, sí está, ¿no? En el programa de vida no se me escucha mi audio, se me malogró. Ya, está bien, sí, ya te escuché. Manuel Berrospi. Darwin Chamaya. Gonzalo Cos. Araceli González. McCain González. Joseph Inocente. Presente, profesor. Joseph, ¿no? Mackay Profe, González. presente, disculpe, mi audio estaba mal. A ver, Mackay González, presente, profesor. ya, McCain, ya. Joseph Inocente. No está, ¿no? Ya. Elizabeth Lastra. Diego León. Presente, ingeniero. Euler Martínez. Arnold Mais.
Brandon Mendoza. Está, ¿no? No lo escucho muy bien, pero sí creo está, ¿no? Ya, ok. Sí, ya escuché ya. Delson Modesto. José Pizarro. Presente, profesor. Ok. José Pizarro. Carlos. José Pizarro, ¿no? Sí, sí. Carlos Polonio. Jairo Quispicho. Ingeniero, presente, ingeniero. Jairo, ¿no? Ya, ok. Sí, ingeniero. Cristian Reboredo. Presente, ingeniero. Elí Salvador. Presente, ingeniero. Jack Simón. Presente, ingeniero. Ok. Jordi Soria. Jordi Soria está. Ya, no se lo escucha su audio. Presente, ingeniero. Ya, Sí, ya. estoy. Javier Tarrío. Presente. Akemi Zambrano. Presente, ingeniero. Juber Segarra. Ya. ¿Alguien no le ha Ingeniero, llamado? ingeniero, Berrosby, mi audio estaba mal y tuve que conectar en mi celular. Ah, Manuel Berrospi, ¿no? Ya. Sí, ingeniero. Ok. Ingeniero González escribió en el chat. A ver. Araceli, ¿no? Ya, ok. Ya, ok. Ya, muy bien. Hay más, ¿no? Ya, ok. Yes. De mí, profesor, está que se corta la línea. A ver, ¿quién es? ¿Quién era? No lo escuché. ¿Alguien habló? A Darwin Chamaya, ¿no? Ya, ya. Ya. Esos serían todos entonces. Ya, bueno, eso sería todo respecto a la sesión de hoy. Si no hay consultas, pues daríamos por cerrada la sesión de hoy día y bueno, continuamos en la siguiente sesión. Listo, ingeniero. Ya, sería virtual la siguiente sesión también, ¿ya? Buenas tardes. Ingeniero, buenas.